ya que, bueno, expuso prevención y manejo de lesiones premalignas. Ahora nos toca hablar con respecto al cáncer de cervix en la gestación. Bueno, es un tema lamentable porque ya no hemos podido. Ya, es un tema lamentable porque esto implica ¿qué cosa? Que hemos fallado en la etapa anterior, no hemos tenido el tiempo, la habilidad, el momento adecuado para poder prevenir y hemos llegado ya a un cáncer. Y más aún, hemos llegado a un cáncer y tenemos una gestación encima. Eso es lo que hace y complica más el tema. Entonces, lo más adecuado es decir cáncer de cervix asociada al embarazo. Es la terminología más adecuada. Y cuando hablamos de esto, hablamos de aquel cáncer confinado o de cuello uterino que se diagnostica durante el embarazo o hasta los 6 meses después del parto. Algunos autores recomiendan que debe considerarse inclusive hasta el año después del parto. Este hecho permite incluir los casos que se diagnostican en el parto o en el posparto, ya que pueden pasar inadvertidos durante la gestación o ser diagnosticados al final del embarazo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener cáncer de cuello uterino? Son las mismas que tenemos para hacer lesiones premalignas. Antes de que llegue a cáncer, ya hubo años de lesiones premalignas, por lo tanto, tiempo para poder detectarlas y tratarlas. Entonces, el factor más importante, como hemos señalado, es la infección persistente, la persistencia de la infección de un virus PVH de alto riesgo. Los virus PVH de alto riesgo para cáncer de cuello uterino son el 16 para el exocervix, que es el mucho más frecuente, y el 18 para el endocervix. Adicionalmente tenemos otros virus de alto riesgo, el 31, el 35, 45, 52, 58, entre otros. ¿Qué otro factor de riesgo importante tenemos y que es incidente en nuestra región? Es el inicio temprano de la actividad sexual. Cuanto más pronto inicie la actividad sexual una mujer, es probable que tenga muchas más parejas. Y en nuestra región, ¿qué observamos? Que las muchachas, las niñas empiezan actividad sexual, sobre todo en nuestras comunidades, con varones mucho mayores que ella. Eso significa que este varón ya tiene una trayectoria de actividad sexual, ya ha tenido otras parejas y esta muchacha va a tener contacto sexual con este varón que ya ha tenido otras. El riesgo se hace más grande. Entonces, cuanto más pronto inicie la actividad sexual, más posibilidades de que tenga más parejas sexuales y mayor riesgo, por lo tanto, para infectarse con el virus del papiloma. No es por el hecho de solo tener una vida sexual, sino para infectarse con el virus papiloma de alto riesgo. Y eso va a incrementar el riesgo. Lo otro factor importante se llama la susceptibilidad genética. Pues bueno, podemos tener antecedentes, ¿no?, de familiares que han tenido cáncer, no necesariamente cáncer de cuello, sino algún tipo de neoplasia que puede necesariamente o lamentablemente expresarse en algún momento. Además de eso, juega un papel importantísimo el estado inmunológico del huésped.
Las defensas del organismo son cruciales, son importantes. La inmunosupresión es un factor fundamental para que, primero, infectarse con el virus y segundo, el progreso del daño o la lesión que causa el virus es mucho más rápido en las personas que tienen inmunosupresión. Y lo vemos en pacientes que están con VIH, por ejemplo. Son mujeres que pueden progresar rápidamente y tienen un esquema de seguimiento mucho diferenciado de las otras mujeres. En ellas el tamizaje, el seguimiento es un poco diferente para poder identificar a tiempo alguna lesión. Además hay factores ambientales, ¿no? El tabaco, y no necesariamente la tiene que fumar la mujer. Vivir con alguien que fume es casi como fumar, ¿no? Porque estás inhalando el humo que emana de ese cigarro. Y también se ha asociado a la deficiencia de algunas vitaminas y a la presencia de otras infecciones de transmisión sexual que causan lesiones en la vía vaginal o en el cervix y que pueden predisponer más aún a la infección por el papilomavirus, sobre todo de alto grado. Entonces aquí vamos a incluir un poquito el tema de la prevención, porque es muy importante. Entonces, la prevención primaria está orientada a disminuir la infección por el papilomavirus. Es decir, no queremos que la población o las mujeres se infecten con el papilomavirus y también disminuir el riesgo de la persistencia del virus, porque la persona, si está vacunada, va a tener defensas y va a tener la posibilidad de expulsar o de eliminar el virus lo más pronto del organismo. Acá tenemos los tipos de vacunas que se conocen y que están aplicando, son la vacuna bivalente, que tiene que protege de los virus 16, 18 principalmente, y que el Estado peruano promueve a las mujeres desde los 9 años hasta los 15, 16 años en el colegio, antes del inicio de la actividad sexual. Luego está la vacuna tetravalente, que protege además del 16 y 18 contra los cepas 6 y 11 del virus de papiloma humano. Igual se aplican a las mujeres en esas edades. Y está también la vacuna nonavalente, que protege, como ya se ha señalado, prácticamente contra todos los virus de alto riesgo que afectan el cervix en la mujer. Entonces, la vacuna que se aplica actualmente en el ministerio se está aplicando en 2 dosis. Recuerden que la primera vacuna contra el papiloma que se aplicaba se aplicaban 3 dosis. Y luego de estas se están aplicando las vacunas los estudios han mostrado que 2 dosis son suficientes para disparar la inmunidad, si se aplican en las edades recomendadas, porque el efecto de la vacuna no es igual si se aplica en edades posteriores a las que están recomendadas. Hablemos un poquito de generalidades respecto al cáncer del cuello uterino asociado al embarazo. Digamos, es el tumor maligno ginecológico más frecuente durante el embarazo y cuya prevalencia está entre 1 a 1.5 en 2.000 a 12.000 embarazos, que tiene una incidencia de 1 al 3% aproximadamente en la gestación. Es decir, más o menos hasta el 3% de los cánceres de cuello diagnosticados podrían ser de mujeres en gestación o en la etapa que se considera asociada a la gestación. Su manejo pues implica una serie de retos bastante complicados y requiere contarse con un equipo de trabajo multidisciplinario. El carcinoma de las células escamosas, es decir, el carcinoma del exocervix, es decir, el que es originado por la cepa 18 de papilomavirus, es el más frecuente también durante el embarazo. Pero más del 70% de los casos de cánceres asociados al embarazo, felizmente se diagnostican en etapa temprana de la enfermedad. Felizmente. Y que el diagnóstico del cáncer de cuello uterino invasivo durante el embarazo pues es mucho más problemático
para el paciente, para su familia y para el propio sistema de salud, ¿no? Porque implica una serie de retos que hay que superar y abordar durante la gestación. El curso de la enfermedad y el pronóstico no difiere tanto entre los pacientes esté embarazada o no esté embarazada. No hay una gran diferencia entre si progresa más rápido o el resultado es peor. El problema aquí es la afectación que va a sufrir al embarazo, las consecuencias que va a tener sobre el feto y el desenlace en el parto. Depende además este curso del estadio clínico y del tamaño, por supuesto, de la lesión o del momento en que se haga diagnosticar, o el estadio en que se diagnostica este cáncer. Sabemos nosotros que el cáncer, o si las lesiones premalignas no dan molestias, el cáncer tampoco da molestia en sus estadios iniciales. Pero casi todos los pacientes que están en estadio 1A y hasta el 50% en estadio 1B son asintomáticos. Es decir, no hay síntomas, no hay forma de sospechar, ya tengo cáncer. Entonces, los pacientes con la enfermedad sintomática son pacientes que son mayores a estos estadios. Por lo tanto, pueden observar qué cosa, secreción o sangrado vaginal anormal, sin necesariamente ser mucho, sobre todo sangrado asociado a la actividad sexual. Pueden tener dolor pélvico, pueden tener dolor en miembros inferiores, dolor en la zona inguinal, podrían tener una anemia crónica, podrían tener dificultad respiratoria. Fíjense ustedes que todos estos síntomas podría presentar a una mujer embarazada en forma, digamos, esporádica y lo consideramos como normal. Porque hay mujeres que es por el peso que llevan de la gestación, podrían tener dolor en miembros inferiores, dolor en la ingle, dolor en la pelvis, podrían ponerse anémicas, podrían tener alguna secreción, manchas. Si caminan bastante o el embarazo o el abdomen es muy grande, ha crecido rápido, podrían tener dificultad respiratoria. Y nosotros ni siquiera podríamos sospechar con esos síntomas de que la mujer tiene cáncer de cuello uterino. De ahí la importancia de utilizar los medios de tamizaje. El embarazo es una oportunidad importante, es una oportunidad, digamos, ineludible para tamizar a la mujer en cáncer de cuello uterino o en lesiones premalignas. Recuerden ustedes que es casi como nace un bebé y casi es obligatorio ir al pediatra, ¿no? Pasan los pediatras, es un buen negocio ser pediatra, ¿no? Entonces, es una buena oportunidad. Para la mujer embarazada, casi todas, la mayor parte, está convencida de que tiene que ir al control de embarazo a su establecimiento. De alguna manera, por lo menos la mayor parte de las mujeres en el país hacen control de embarazo periódico y es una oportunidad inmejorable para poder utilizar hacer el tamizaje. Y el tamizaje que se recomienda principalmente es la citología cervical, es decir, el Papa Nicolau. ¿Lo podemos hacer en cualquier momento del embarazo? Sí. En el Perú el ministerio recomienda hacerlo recién a partir del segundo trimestre, pero lo podemos realizar en cualquier momento. Lo que se trata es de evitar que la mujer sospeche siquiera de que si tiene algún sangradito o un tema con su embarazo inicial, no vaya a responsabilizar al hecho de que le hayan tomado una muestra de Papa Nicolau. Por eso es que el ministerio recomienda a partir del segundo trimestre. Si la citología cervical, es decir, si el resultado de Papa Nicolau está alterado, necesariamente se debe someter al siguiente estudio que se llama la colposcopía. Y si se ve la lesión, podría llegarse inclusive a hacerse biopsia si hay una alta sospecha de malignidad, sobre todo sospecha de malignidad en esta lesión. La colposcopía del embarazo implica muchos más retos que la colposcopía en una mujer que no está gestando. Requiere más experiencia, mayor preparación para hacer una colposcopía, ya que el cuello uterino no tiene las mismas características de un cuello que no está gestando. Entonces ocurre lo que se denomina la desidualización del cuello uterino y eso puede hacernos interpretar erróneamente la prueba o señalar
una patología de tipo precancerosa o cancerosa. Pero sí es posible, si encontramos una lesión muy sospechosa, tomar muestras para enviar a anatomía patológica, se denomina las biopsias. Cuanto menor número de muestras lo tomemos, repito, es conveniente, sobre todo para el embarazo. Una vez que tengamos ya diagnosticado si la mujer tiene cáncer, entonces lo que sigue es estadificar, saber en qué estadio está la enfermedad. Y esto se basa, como en una mujer no gestante, en los hallazgos clínicos, como recomienda la Federación Internacional de Ginecobstetría. Entonces, pueden usarse además para esto, además del estadiaje clínico, pueden usarse imágenes como la resonancia magnética, que es preferible a la tomografía, sobre todo, es preferible la resonancia para evaluar la extensión de la lesión, sobre todo la extensión del tumor, sin exponer al feto a radiación ionizante. Además, puede utilizarse complementariamente ecografía pélvica y transvaginal como métodos complementarios para poder precisar el diagnóstico. La tomografía se puede utilizar en forma adecuada utilizando protectores hacia el feto y en casos que realmente se amerite, sobre todo para buscar metástasis a distancia, no tanto para el estadiaje en la zona pélvica del cuello, sino para buscar metástasis a distancia. ¿Cómo se hace, cómo se propone el manejo del cáncer del cuello uterino? Requiere pues un equipo multidisciplinario que debe incluir ginecólogos, oncólogos, que debe incluir oncólogos clínicos, ginecobstetras especializados en alto riesgo, neonatólogos, oncólogos clínicos, medicina nuclear, nutrición, psicología, hasta la iglesia, ¿no? Hasta la iglesia, porque recuerden ustedes que tener un diagnóstico del cáncer, hasta para quienes conocemos de temas de cáncer, es catastrófico. Y se requiere todo el apoyo necesario para poder sobrellevar este tema y salir airosos. Entonces, para el manejo es complejo. Y si el solo hecho de tener un cáncer en una no gestante, el manejo es complejo. Mucho más en la gestación, ¿no? Ya que depende del estadio del cáncer, de la edad gestacional, de las preferencias que tiene la paciente, o de la opinión que tenga la paciente respecto a su embarazo, respecto al tratamiento que va a recibir, y también depende de las decisiones que tome o de los acuerdos que haya a nivel del equipo multidisciplinario que va a tratar al paciente. Durante el primer trimestre, si se diagnostica el cáncer en el primer trimestre, es decir, hasta las 12 semanas, y si este cáncer es invasivo, entonces se recomienda la terminación del embarazo seguida del tratamiento oncológico que normalmente se realiza en las mujeres que no están gestando. Si la paciente, y no es raro, lo que voy a señalar no es raro, decide continuar o si quiere seguir con su embarazo, porque a veces ocurre que es el primer hijo, o es el hijo único, o es el hijo deseado, ¿no? Entonces, si esta paciente desea continuar con el embarazo y el estadio es temprano, 1 a 1, por ejemplo, se puede optar por realizar un cono. Se puede optar por realizar un cono. Recuerden que estamos hablando del primer trimestre. En el segundo trimestre, si el cáncer diagnosticado está en estadios iniciales, 1A1, 1B1, la conización o la traquelectomía radical puede considerarse porque se preserve el embarazo. Pero si este cáncer está en estadio avanzado, o sea, mayor a 1B2, se debe ofrecer al paciente terminar el embarazo o retrasar el tratamiento hasta alcanzar la viabilidad del feto. Generalmente esto ocurre pues después de las 32 o 34 semanas de gestación previa maduración fetal. Si el cáncer es diagnosticado en el tercer trimestre y está en estadios iniciales, se puede realizar un parto por cesárea, haciendo lo que hemos dicho, cuando el feto esté viable, entre las 32 semanas aproximadamente, dependiendo de dónde se encuentre y del estado de la paciente.
se puede realizar una cesárea seguida de una histerectomía radical a la paciente. Si el cáncer está diagnosticado en el tercer trimestre y el estadio está en un estadio clínico avanzado, entonces el parto se impone, anticipar el parto, y el tratamiento quirúrgico, una histerectomía radical con quimio y radioterapia postparto. Hemos hablado de tratamientos en forma general, vamos a ver procedimientos específicos como la cirugía, quimioterapia y radioterapia, ¿no? En estadios iniciales hemos señalado canonización o traquelectomía radical para preservar el embarazo. Y en estadios más avanzados se puede hacer la histerectomía radical posterior o seguidamente a una cesárea. La quimioterapia se puede administrar en el segundo y tercer trimestre para controlar el progreso de la enfermedad hasta que el feto adquiera la madurez. A esta terapia se le llama terapia neoadyuvante, o sea, utilizar citotóxicos para detener el progreso o enlentecer el progreso de la enfermedad mientras ganamos tiempo en la gestación. Y se utilizan básicamente el cisplatino o carboplatino. La radioterapia generalmente no se recomienda, se debe evitar en el embarazo por los riesgos que tiene para el feto. Y en el primer trimestre ni hablar, pues totalmente teratogénico, ni siquiera la quimioterapia. En cuanto a la traquelectomía radical, que se ha introducido para el manejo de las lesiones como un mecanismo, un medio, un tratamiento preservador del embarazo, inclusive se aplica a mujeres no embarazadas, ¿no?, en las que desean preservar el útero. Entonces, esto consiste en resecar, en sacar el cuello y además el tejido parametrial o los paramétrios, preservando el cuerpo del útero y por supuesto la gestación. Está indicada pues en mujeres en estadios 1A2 o 1B1 que desean continuar con su embarazo, no desean que se interrumpa la gestación. Durante el segundo trimestre se acompaña, además, digamos, de retirar el paramétrio, se acompaña de linfadenectomía pélvica para evaluar los ganglios pélvicos, si están comprometidos o no con el cáncer. La viabilidad del feto sí es posible, pero requiere un control obstétrico muy estricto y, por supuesto, el riesgo de un parto, sobre todo pretérmino, es mucho mayor. La histerectomía radical, pues a la paciente que decide interrumpir su gestación o si el diagnóstico se realiza en el primer trimestre. Pero el cáncer es invasivo. Si tienes un diagnóstico de cáncer invasivo en el primer trimestre, entonces se plantea la histerectomía radical. Y si el tumor es 1B o mayor a 1B2, este tratamiento se ofrece en el tercer trimestre tras la maduración fetal y una cesárea. En los casos de cánceres localmente avanzados, mayor a 1B2, el tratamiento quirúrgico está preservado para después del parto. La quimioterapia neoadyuvante se utiliza para controlar la progresión del tumor hasta que sea posible realizar la cesárea. En cuanto a la cesárea con histerectomía postparto, el control quirúrgico definitivo puede incluir resección del tumor, linfadenectomía y manejo de las metástasis pélvicas que pueden encontrarse o estén presentes. En cuanto a la quimioterapia, es viable a partir del segundo trimestre, ya que la barrera placentaria ofrece en cierta manera alguna protección al feto. Y se puede, de todas maneras, se debe administrar con cautela, considerando el beneficio o el riesgo-beneficio para la madre y sobre todo el feto. Para ello se puede utilizar, como les he señalado ya, cisplatino, y que es el citotóxico más ampliamente usado durante el embarazo. Puede utilizarse carboplatino en caso de que no se podría
o haya inconvenientes o la mujer no tolere el cisplatino, se puede suplantar o reemplazar por carboplatino y el paclitaxel. Y puede combinarse paclitaxel con cisplatino o con carboplatino, según sea el caso. Aunque el riesgo es mayor, sobre todo para el feto, que es, digamos, el factor elemental que estamos intentando proteger. También les he señalado ya que hay regímenes combinados, ¿no? Cisplatino, paclitaxel o cisplatino, o carboplatino más paclitaxel. En cuanto a la terapia neoadyuvante, les he señalado que esta terapia se aplica en el caso la enfermedad o para enlentecer el progreso del tumor mientras se gana la maduración fetal. Ese es el objetivo principal, hasta que se encuentre la viabilidad. Y se administran en ciclos durante el segundo o tercer trimestre, mientras se planea una cesárea, una vez que el feto alcanza la madurez, o se hace seguido una cirugía definitiva, una cirugía radical. La terapia, como les he señalado, generalmente debe ser evitada, salvo que no se desee preservar el embarazo, o que la enfermedad sea diagnosticada en un estadio muy avanzado en el primer trimestre, por sus efectos teratogénicos. En los casos en que la radioterapia, o el caso está avanzado la radioterapia y es necesario hacerlo, se recomienda retrasar de todas maneras el uso hasta después del parto. O sea, podemos esperar aún, si es que es decisión de la mujer continuar con ese embarazo. Aún necesitando el tratamiento, se debe posponer en beneficio del feto. La braquiterapia también es otra forma de dar tratamiento al cáncer de cuello uterino durante la gestación y se puede emplear en estadios avanzados, pero después del parto, porque es radiación, y generalmente se combina con radioterapia externa. El seguimiento de una mujer con cáncer de cuello uterino, pues es un seguimiento que requiere una monitorización estricta a la madre y al feto, con exámenes y visitas periódicas para evaluar incluso el progreso en la enfermedad, controles obstétricos estrictos que incluyen todas las evaluaciones ecográficas y de bienestar fetal. Además, si el tratamiento quirúrgico o quimioterapéutico se ha realizado, la paciente debe ser monitorizada para poder encontrar cualquier signo de reacción adversa, pero también además de progreso de la enfermedad. Después del parto, la paciente debe seguir un seguimiento de todas maneras riguroso y completar el esquema de tratamiento, si fuera el caso. Hasta aquí les he traído para compartir. Los que desean comentar o preguntar algo, además, estoy atento a ello. Gracias. Sí, hola. Bien, agradecer por la ponencia del doctor Reiles. Dos temas muy importantes dentro del curso de actualización que se está dando justamente acá en el curso Evallín. Bueno, en aras del tiempo, quizás por la siguiente ponencia, agradecer al doctor Reiles por tan brillante ponencia. Las dos estuvieron muy interesantes. Hacer la entrega por parte del Consejo Regional el certificado como expositor del primer curso de actualización y ginecología obstetricia de Evallín 2024.